¿Está grabando? Pues nada, aquí me pilláis justamente planificando una fotografía de la Vía Láctea. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar en este tutorial, de todo el material que necesitamos y de cómo planificar nuestras fotografías de la Vía Láctea. Así que nada, vamos a ello. ¡Intro! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing RAW 2.0. ¿Y por qué 2.0? Pues porque a partir de hoy, a partir de este viernes, vamos a empezar con una nueva filosofía en el canal de YouTube, sobre todo, en el cual pues lo que voy a intentar es ser más divertido, más dinámico y sobre todo, bueno, pasar un poquito ya de esos aburridos screencasts que estamos ya cansados de ver y empezar a intentar mantener una pequeña relación más cercana entre vosotros y yo. Así que nada, qué mejor manera que empezar a grabarme cuando estoy grabando, cuando estoy haciendo fotos, simplemente que sepáis un poquito cómo va funcionando el canal. Así que nada, bienvenidos y vamos a empezar. Y qué mejor manera que empezar con uno de los videotutoriales que más veces me habéis pedido. Es un videotutorial dedicado a la Vía Láctea. Sí, estaréis pensando, ¿otro tutorial dedicado a la Vía Láctea? Pero no quiero hacer otro videotutorial igual que los miles que hay en la red. Lo que he intentado es, bueno, sabéis que hay muchísima información dedicada a todas las cosas. He intentado, como digo, coger un poquito de aquí, un poquito de allá y conseguir aglutinar todo lo dedicado a la planificación, al material necesario, a los parámetros de la cámara, a la toma de la fotografía, que es tremendamente importante, y sobre todo al procesado para conseguir, bueno, el super videotutorial que va a ser una especie de super guerrero, va a ser el super Saiyan de los videotutoriales de la Vía Láctea. Estoy convencido de los de mi generación entenderéis a qué me refiero. Bien, ¿y en qué va a consistir este super vídeo tutorial? Pues nada, muy sencillo. He grabado tres vídeos en los cuales vamos a cubrir absolutamente todo lo relacionado con lo que necesitamos para realizar una fotografía de la Vía Láctea. La planificación, el material necesario, la toma de la fotografía y el procesado. Todo eso lo vamos a hacer en 3 capítulos que vamos a ir publicando cada uno de los viernes desde aquí hasta dentro de 3 viernes, evidentemente. Y hoy, el primer capítulo, ¿en qué va a consistir? Pues en lo básico, en la base, en los cimientos de lo que necesitamos. Saber qué material necesitamos, cámara, objetivo, cosas recomendadas, accesorios y sobre todo, cómo planificar correctamente la Vía Láctea. Dónde ir, cuándo ir y cómo planificarla. Además, vamos a hacer un ejemplo práctico desde la planificación hasta el final de la foto. Vais a ir viéndolo y estoy convencido de que os va a encantar este vídeo tutorial. Todos aquellos que ya habéis hecho fotografías de la Vía Láctea, pues sabéis a lo que me refiero cuando digo que es una experiencia absolutamente mágica. La primera vez que haces una fotografía, simplemente el viaje que tienes que hacer hacia una zona con poca contaminación lumínica, y cuando ves en el display de tu cámara cómo se ve la Vía Láctea, que es bastante más intensa que lo que ven los ojos, pues la verdad es que es una primera vez espectacular, que luego dicen que las primeras veces no son buenas. Esta os garantizo de que os va a alucinar, así que tengáis el equipo que tengáis, vais a ver ahora un poquito lo que necesitáis, los mínimos necesarios. Os recomiendo que en cuanto acabéis de ver este video tutorial, os planifiquéis vuestro día, os planifiquéis vuestro lugar y reservéis la fecha para ir absolutamente ya a realizar vuestra primera fotografía de la Vía Láctea. Luego, por supuesto, me gustaría que me la enviarais para que yo las publicara en la web, en la página de Facebook, en cualquier sitio, enviarme vuestras fotos y será una manera de ver si os ha sido útil o no os ha sido útil el vídeo tutorial. Bien, pues en cuanto al material necesario es muy fácil. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? 3 cosas, nada más que 3 cosas: una cámara, un objetivo y un trípode. Absolutamente nada más que eso. Así que nada, en esta sección de manera muy rápida os voy a comentar un poquito cuál es el equipo que yo tengo y el equipo que recomiendo para realizar este tipo de fotografía. Lo primero, la cámara. ¿Qué vamos a necesitar con la cámara? 2 cosas: que se comporte bien en condiciones de baja luz y que tenga capacidad de tener un gran ángulo de visión. Esas 2 cosas en conjunto tienen un nombre y es una cámara de sensor completo. Es la cámara ideal, es la manera más sencilla que vamos a tener de conseguir nuestras mejores fotografías. ¿Por qué? Pues porque una cámara de sensor completo va a tener un mayor ángulo de visión con la misma distancia focal, y aparte el tamaño del sensor lo que va a hacer es que se comporte muy bien a ISOs altos, que es una de las características que, como vais a ver en el siguiente capítulo, vamos a necesitar para tomar nuestra fotografía de la Vía Láctea. Yo actualmente tengo 2 cámaras de sensor completo, una D700, que es la cámara que he tenido desde hace bastantes años, funciona muy bien, y ahora mismo tengo la D750, que es esa cámara con la que estoy grabando. Es una absoluta maravilla, es la cámara que yo recomiendo prácticamente a cualquier persona para prácticamente cualquier disciplina. Es tremendamente polivalente, nos vale para casi cualquier cosa.
especialmente nos viene muy bien para fotografía nocturna. A ISOs altos se comporta espectacular, podemos disparar a 6400 ISO sin ningún tipo de problema, podemos incluso subir a 12800 para sacar vías lácteas espectaculares, tiene un rango dinámico increíble, con lo cual si quieres realizar una fotografía en un solo disparo lo vas a poder conseguir de manera mucho mejor que con esta cámara, por ejemplo, que tiene algunos problemillas más, pero funciona a la perfección. Así que nada, yo os recomiendo una D750 o cámara similar. Os tengo que decir, es la cámara que yo tengo y es con la que he trabajado. Seguramente otras marcas, Sony, Canon, Fuji, tengan sus modelos similares a esta, pero como no he podido utilizarlas, pues no os la puedo recomendar. De lo que yo he usado no he encontrado absolutamente nada como la Nikon D750 y en la descripción os voy a dejar los enlaces de todos los productos que yo utilizo, así que no os preocupéis. Más cositas. La cámara está muy bien, pero ¿qué es lo que necesitamos aparte de una buena cámara? Un objetivo. Ya os he comentado anteriormente que una de las cosas que necesitamos que es un gran ángulo de visión. Y como necesitamos un gran ángulo de visión, lo que vamos a utilizar es un gran angular. Eso es siempre. ¿Por qué? Porque la Vía Láctea es muy grande, vamos a intentar siempre meter cosas en el primer plano, con lo cual necesitamos algo que abarque bastante ángulo. Si estamos trabajando en full frame, podemos empezar a hablar a partir de 18, 20 milímetros y todo lo que sea de ahí para abajo, mucho mejor. Yo siempre he trabajado con 16 milímetros y desde hace ya un año y pico estoy trabajando con el 14-24 de Nikon. Es la absoluta joya de la corona. ¿Por qué? Porque aparte de ser un super ultra mega gran angular, 14 milímetros en full frame es casi un ojo de pez, tiene otra característica y es esto que veis aquí escondidito y es su gran apertura de diafragma. Aquí lo veis. Es la otra característica que vamos a necesitar en nuestra lente para conseguir las mejores fotografías de la Vía Láctea. Cuanto más podamos abrir el diafragma, más luz vamos a captar y la Vía Láctea aparecerá en nuestro sensor de manera mucho mejor. No va a tener nada que ver hacer una fotografía a 2,8 que hacerla a 4, por ejemplo, que va un paso de luz, pero se nota bastante. O, por supuesto, si en vez de un 14-24 tenemos un 20 mm 1.4, también va a ser una auténtica pasada. ¿Por qué? Porque son dos pasos de luz con respecto a este. Vamos a captar increíble la Vía Láctea y además no vamos a tener que subir tanto el ISO. Así que una lente con un gran angular es muy útil. Si ese gran angular tiene una gran apertura, estamos ante la lente perfecta. Luego hay otras cositas que, bueno, son más o menos interesantes, como el efecto de coma en las estrellas en los bordes, para evitar que las estrellas no salgan como rayitas, que no tengan una gran distorsión, pero lo fundamental es gran angular y una apertura importante. Recomendación, como siempre, el 14-24 es la absoluta joya de la corona de la fotografía nocturna y de la fotografía de vías lácteas. Es una auténtica maravilla, pero tiene unos cuantos problemillas. El principal, la panojita. Cuesta muy caro, es un objetivo que cuesta más de 1.500 euros y es muy bueno, muy nítido, todo lo que queráis, pero es muy caro y entiendo que no todo el mundo lo quiera. Hay otros objetivos que funcionan muy bien. Por ejemplo, el Samyang 15mm 2.8 es un objetivo que funciona muy bien y es bastante barato. Por 300 euros lo podemos conseguir. Os voy a dejar todos los enlaces en los comentarios. El objetivo de Samyang se encuentra con muchísimos nombres porque lo fabrican ellos, pero lo distribuyen para otras marcas chinas y la verdad es que funciona bastante bien. Tiene una distorsión de bigote un poco extraña, pero que más o menos nos va a dar igual para este tipo de fotografías. Otro objetivo que tengo muchas ganas de probar, que no he probado y que tiene muy buena pinta, son los IRIX de 15mm 2.4 que han salido hace bastante poco. Ya os digo, no los he probado, la gente que lo tiene habla bastante bien y si lo tenéis, lo habéis probado, pues estaría encantado de que me dejéis en los comentarios y me digáis qué tal funciona, porque es uno de los que se encuentra dentro de mis candidatos. Tiene una gran apertura, es fijo, una lente fija que suele ser bastante nítidas y además es más pequeño que este y ostensiblemente más barato. Más cositas, el trípode. Necesitamos sí o sí un trípode. Fotografía nocturna y fotografía de Vía Láctea no lo vamos a poder hacer a mano, es algo bastante evidente. Vamos a necesitar un trípode y vamos a necesitar un trípode que sea decente. No nos va a valer cualquier cosa porque vamos a estar por la noche, vamos a dejar la fotografía y cuando veáis el flujo de trabajo que yo sigo, que lo vais a ver en el capítulo 2, vais a ver que es necesario tener un buen trípode porque vamos a hacer varias fotografías durante mucho tiempo, con lo cual necesitamos un trípode que se quede en la posición y esté durante horas trabajando sin moverse. Vamos a estar en condiciones de viento, así que bueno, os recomiendo que tengáis un trípode bastante estable, que no sea muy pesado y aquí tenemos en la ecuación un problemilla. Trípode estable y ligero significa panojita, ya lo sabéis, muy caro. ¿Por qué? Porque vamos a tener que irnos a carbono si no pesa mucho y si el trípode es estable pero pesa mucho, vamos a tener que ir cargados con él. Las fotografías de vías lácteas vais a ver cuando estemos hablando de dónde planificarlas que normalmente hay que alejarse, con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Una gran caminata con un trípode de aluminio de 2,5 kg nos va a pesar bastante, así que personalmente yo tengo el Manfrotto CX Pro 3 de la serie 0.55, la serie 0.55 es bastante alta, yo soy bastante alto, así que necesito un trípode altito. El número 3 hace mención a que tiene 3 secciones, yo lo prefiero de 3 secciones antes que de 4, también está de 4, se compacta más, pero es más inestable, así que lo prefiero de 3 secciones, no pesa mucho, funciona muy bien, podemos abrir las patas, es una auténtica maravilla de trípode.
cuesta un poquito caro, pero se amortiza. Yo lo tengo desde hace mucho tiempo, es una de las mejores inversiones que he hecho sin lugar a dudas. Y un trípode no es nada sin su rótula. Necesitamos una rótula. Evidentemente hay muchos tipos de rótula, de joystick, de lo que queráis. Para fotografías de este estilo yo os recomiendo una rótula de bola. Y ya sabéis, en la página web tenéis, aquí podéis ver en la descripción, la review que os he hecho yo de esta rótula de bola, que os he dicho mil veces que es la mejor rótula de bola calidad-precio que podéis encontrar. Es una rótula muy buena, os va a durar muchísimo, es súper suave, fijaos, tiene seguro, bueno, yo la tengo ya desde hace bastante tiempo, me funciona bien y no la cambio por nada del mundo. Además, es pagable, no es una de esas rótulas de 400, 500 euros que serán muy buenas, pero son evidentemente muy caras, así que tenemos que encontrar un poquito el equilibrio entre la pasta que nos gastamos y lo que recibimos. Así que esta rótula Sirui K20X es una auténtica maravilla. Ya os digo, otra de las compras indispensables. Bien, ya tenemos la cámara, tenemos la lente, tenemos el trípode y tenemos la rótula que os he recomendado. ¿Qué problema le veis a esta ecuación? Pues algo bastante básico, ¿verdad? La panojita de nuevo, y es que el equipo que os he recomendado pues cuesta bastante pasta, estamos hablando de más de 3.000 y pico euros. Evidentemente no puedo pedir que esperéis a tener ese equipo para empezar a salir a hacer fotos, porque si no estaríais durante mucho tiempo sin hacerlo, y eso es un gravísimo error. Este equipo que os he comentado es el equipo ideal, pero salid ya y salid con lo que tengáis, con cualquier equipo. Una cámara manual, evidentemente, que te permita manejar el tiempo de exposición, apertura de diafragma y poquito más, vais a poder hacer vuestras fotografías. Vais a necesitar simplemente una cámara, un trípode y la rótula que tengáis incorporada. De esa manera vais a poder hacer vuestros primeros pinitos y es algo que os recomiendo sí o sí que hagáis ya este mismo mes y no lo dejéis para más adelante. Más cositas que vamos a necesitar. Aparte del equipo esencial, del equipo básico, hay una serie de accesorios que estos son baratos y lo vais a poder utilizar para cualquier disciplina en la que estéis trabajando. A mí me encantan. El primero de ellos, los mandos disparadores. Estos mandos son tremendamente baratos, tremendamente útiles y yo los tengo pues para todas mis cámaras, con cables, lo tengo inalámbrico. ¿Por qué? Porque son muy baratos y los utilizo muchísimo, no solo en fotografía nocturna, sino que los utilizo también en fotografía diurna cuando hago largas exposiciones para poder hacer exposiciones mayores de 30 segundos, cuando pones el modo bulb en la cámara, poder jugar con esto. Es un intervalómetro, puedes dejarla programada para que haga infinitas fotografías del mismo sitio, eso vais a ver que lo utilizo en el capítulo 2, así que es básico. Si no tenéis uno de estos mandos, enlace que os lo dejo por aquí abajo, pedidlo ya mismo, cuesta 15-16 euros y es algo que os va a dar muchísimo juego, así que accesorio, una de mis chuches favoritas. Para fotografía nocturna, linterna. Evidentemente vamos a necesitar nuestra linterna. Podemos utilizar, además favorecen mucho, con lo cual es algo que podéis llevar siempre en vuestra vida cotidiana. Podéis llevar una linterna de mano, podéis llevar un foco, podéis llevar un tráiler ahí alumbrándoos, pero mi consejo es que tengáis un frontal. No tiene por qué ser muy potente y si es un frontal que tenga varios niveles de regulación, porque por la noche vamos a estar, me lo voy a quitar ya, porque por la noche vamos a estar muy a oscuras y cualquier luz nos va a funcionar. Si tenemos una luz muy potente va a deslumbrar y no es algo que necesitemos. Si tiene el modo de luz roja, mejor que mejor, porque es una luz más suave que va a permitir que el ojo no sufra tanto a la hora de encenderla y de apagarla, y sobre todo si tenemos compañeros es un auténtico el estar deslumbrándoles y estar con cuidado de no fastidiarles la foto. Así que un frontal de este estilo como el que os dejo aquí es barato, tiene una potencia más que justa, varios niveles de potencia y tiene luz roja. No necesitamos más porque además se va a cargar por batería y para eso viene muy bien el siguiente de nuestros accesorios. Aquí lo tenéis, un power bank. El power bank lo vamos a utilizar para mucho. ¿Por qué? Vamos a poder utilizarlo para recargar nuestra linterna, vamos a poder utilizarlo para recargar nuestro móvil, vamos a estar en el campo, vamos a pasar mucho tiempo, si vamos solos, cosa que no os recomiendo, estaremos todo el rato con el móvil, sin cobertura, con cobertura, con lo cual un power bank de este estilo también es barato, tiene 20 y tantos mil miliamperios hora, prácticamente podríamos cerrar Garoña con un par de power banks de estos, así que os lo recomiendo. Además, si tenéis uno de estos y uno de estos, que es un cargador de baterías USB, de baterías para la cámara, en este caso para la D750, vamos a poder cargar dos baterías, lo vamos a conectar a nuestro fabuloso powerbank mediante un cable USB normal, que tiene 3 entradas, vamos a poder cargar el móvil, las baterías de la cámara que se funden muy rápido y no nos vamos a quedar nunca tirados en el campo. Así que ya sabéis, un powerbank de este estilo es algo también absolutamente básico y que lo vais a utilizar en cualquier aspecto de vuestra vida. Y poquito más, simplemente nos quedaría saber qué software vamos a utilizar para luego procesar nuestras fotos y para algunas cositas más. A la hora de procesar nuestras fotografías, ya lo sabéis que utilizamos Adobe Lightroom y Adobe Photoshop con su plugin Camera Raw. Con eso vamos a ir más que de sobra para procesar nuestras fotos. Además, en Photoshop
que vamos a hacer un revelado muy avanzado de nuestra Vía Láctea, vamos a utilizar el panel de Tony Kuiper versión 5. Ya sabéis que soy un auténtico fan del panel, un auténtico fan de las máscaras de luminosidad, y vais a ver lo bien que se procesan las fotografías de la Vía Láctea, lo facilito que es y los resultados que obtenemos mediante máscaras de luminosidad, y vamos a trabajar con el panel de Tony Kuiper. Así que nada, aprovechad que nos quedan 2 semanitas para empezar a procesar los archivos que consigamos la semana que viene y ir instalándoos el panel de Tony Kuiper. Os dejo el enlace también en los comentarios y aprovecho para que os descarguéis la videoguía que yo tengo en la que os explico cómo aprender a utilizar el panel. Así que nada, tenéis 15 días para aprender a utilizar el panel con la videoguía, una auténtica pasada. Y ya para acabar, vuestro smartphone con alguna aplicación en la que podamos planificar y que nos ayude a planificar la Vía Láctea y que tenga utilidades de fotografía. Yo he utilizado siempre varias de Photographer Ephemeris, funciona muy bien, Planet for Photographers me encanta también, y desde que ha salido Photopills para Android es la que estoy utilizando. Todas son muy útiles, sobre todo Planet for Photographers y Photopills funcionan muy bien, pero personalmente me parece más user-friendly la interfaz de Photopills. La verdad es que lo han conseguido muy bien, es una herramienta espectacular y lo que nos va a permitir es planificar nuestras fotografías de la Vía Láctea al milímetro, no solo de la Vía Láctea, de atardeceres, de amaneceres. Es una herramienta muy útil y os voy a enseñar algunos truquillos al final de este vídeo, vais a ver. Bien, ya hemos visto todo el material que necesitamos, ahora que vamos a contestar ¿cuándo, dónde y cómo planificar la Vía Láctea? Vamos a hacer incluso un caso práctico. La primera pregunta que tenemos, ¿cuándo podemos fotografiar la Vía Láctea? ¿Cuándo podemos ver la Vía Láctea? Muy sencillo, prácticamente durante todo el año. La Vía Láctea se va a ver durante todo el año. ¿Qué ocurre y por qué hablamos de temporadas de Vías Lácteas? Porque los fotógrafos, cuando vamos a fotografiar la Vía Láctea, es cuando es visible lo que se denomina como el centro galáctico. El centro galáctico no voy a entrar a decir lo que es, porque realmente tampoco es que lo sepa. Sí que sé que a nivel fotográfico es esa zona más luminosa, con más nebulosas, la que siempre sale guapa en las fotos. Es como el amigo ese guapo o la amiga esa guapa que siempre sale bonita en las fotos, pues ese sería el centro galáctico. Aquí podéis ver un croquis más o menos de lo que es dentro de la Vía Láctea. Nosotros estamos situados en el sistema solar y el centro galáctico es toda la zona que tenéis en el centro, y aquí lo tenéis en fotografías. Estas fotografías son de Iván Ferrero, un auténtico experto en fotografías de Vías Lácteas, es un auténtico crack y además es muy amiguete mío, así que me ha pasado varias fotografías para poder ilustrar este vídeo, así que muchas gracias, Iván, eres el puto amo. Bien, pues esa zona la podemos fotografiar en el hemisferio norte desde finales de febrero hasta octubre aproximadamente, y la fase buena cuando el centro galáctico está durante más tiempo y más alto es entre finales de mayo, principios de junio y finales de julio. O sea, junio y julio es la temporada alta, la temporada buena de Vías Lácteas precisamente ahora. Así que tenéis que aprovechar, hay que aprovechar que estamos justamente en temporada alta. Bien, pero esos 5 o 6 meses que van desde febrero hasta octubre se podría denominar como el macrociclo, son 5 o 6 meses de visibilidad del centro galáctico. Podemos aprovechar para tomar fotografías, pero no cualquier día dentro de esos 5 meses nos va a valer. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta otro factor muy importante, o dos factores. Uno menos importante, que es la nubosidad, y eso lo tenemos que ver la misma semana que vayamos a decidir, pero sobre todo tenemos que fijarnos en la fase lunar. Tenemos que ver en qué fase se encuentra la luna para saber si el centro galáctico va a ser más o menos visible. ¿Por qué? Porque en fase de luna llena la luna refleja tanta luz que vamos a tener muchísima iluminación en la fotografía, que nos va a venir bien para esos primeros planos, pero el cielo va a estar menos oscuro, no vamos a conseguir cielos absolutamente negros y la Vía Láctea no va a resaltar tanto. Así que el mejor momento para fotografiar la Vía Láctea, ¿cuándo es? Exactamente, en luna nueva. Cuando la luna esté totalmente oculta es cuando vamos a encontrar la Vía Láctea en todo su esplendor. Son esas dos cosas las que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que coger nuestro calendario lunar, hay miles de calendarios lunares en la red. Yo utilizo Photopills o Planet for Photographers, que incorporan un calendario lunar, y podemos ir viendo, aquí lo podéis ver, cuándo va a ser la luna nueva. Decidimos en función de eso los 3 o 4 días antero-posteriores, y ahí es cuando decidamos que vamos a ir a hacer nuestra fotografía. También tenemos que comprobar la nubosidad. Eso no lo vamos a hacer a 2 meses vista porque no tiene sentido, pero sí que la semana antes, los días antes, cuanto más cerquita estemos, más fiable va a ser la predicción. Vamos a utilizar alguna aplicación, alguna página web para ver el estado de las nubes donde vayamos a ir. Yo utilizo windy.com, es una página web en la que podemos ver, es espectacular, podemos ver todas las nubosidades a diferentes alturas en un espacio temporal bastante alto. A mí me gusta mucho, pero la que vosotros tengáis simplemente es para que no os deis el viaje y cuando llegues al sitio perfectamente planificado, un día de luna nueva maravilloso, dentro del macrociclo, dentro del microciclo, lo tenéis todo y resulta que está el cielo totalmente nublado. Así que sería algo absurdo. Comprobadlo siempre antes de ir. Relacionado también con la fecha, con el cuándo iremos, hay dos aspectos tremendamente importantes y que no todo el mundo conoce, que son el por dónde va a salir la Vía Láctea. Eso me lo preguntan muchísimo, no sé dónde apuntar, y luego un poquito la forma que va a tener la Vía Láctea. La Vía Láctea va a ir cambiando a lo largo de ese macrociclo
y en esta infografía vais a poder ver un poquito cómo funciona. Podemos dividir en 3 periodos. El primer periodo que iría pues desde febrero, finales de febrero, hasta mayo, finales de mayo, en el que la Vía Láctea siempre va a salir por el sureste más o menos, sur-sureste, en ese cono de direcciones es donde vamos a encontrar el centro galáctico. Además, en ese momento la forma que va a tener la Vía Láctea es muy horizontal. En ese primer periodo vamos a poder aprovechar para hacer panorámicas, fotografías horizontales en las que la Vía Láctea la tomemos bastante horizontal. El segundo periodo, que es lo que más nos gusta, es el corazoncito de la temporada de cazas de vías lácteas, ese que está en junio y julio más o menos. Ahí vemos que la Vía Láctea va a salir hacia el sur, entre el sureste y el suroeste es donde se va a ir desplazando el centro galáctico. Tenemos que apuntar siempre hacia el sur y ahí la Vía Láctea va a estar bastante más vertical. Si antes la teníamos muy horizontal, aquí la vamos a tener ya diagonal. Es donde vamos a conseguir las típicas fotografías con unas diagonales perfectas que quedan tan bien en prácticamente cualquier composición. Y ya para acabar, el último periodo, cuando la Vía Láctea ya está ocultándose, sería pues a partir de julio, fundamentalmente en los meses de agosto, septiembre y octubre, en lo que la Vía Láctea está prácticamente vertical, la tenemos muy verticalizada y va a empezar a salir hacia el suroeste, igual que teníamos el primer periodo sureste, segundo periodo sur, el tercer periodo suroeste. Y ahí tenemos una Vía Láctea totalmente vertical para conseguir fotografías con la composición que nos interese. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque vais a saber por dónde sale a la hora de planificar las fotografías y la forma que va a tener para decidir qué tipo de fotografía vais a hacer y que no lleguéis al sitio y no tengáis absolutamente la menor idea de qué forma va a tener vuestra Vía Láctea. Bien, y ya que hemos visto lo sencillito que es decidir el cuándo, simplemente con un calendario lunar lo vamos a poder decidir, tenemos que ver dónde vamos, es la otra gran pregunta que tenemos que responder. Y para eso es algo tan sencillo como buscar un sitio con un cielo oscuro, algo tan sencillo como huir de los focos de contaminación lumínica. Todos aquellos que vivimos en una gran ciudad sabemos que por mucho que miremos al cielo no vemos la Vía Láctea, da igual que haya luna nueva, que haya luna llena, no vamos a ver absolutamente nada. ¿Por qué? Por la gran contaminación lumínica que supone una gran ciudad. Así que lo que tenemos que hacer es huir de ese tipo de focos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues consultando algún tipo de mapa. Hay muchos mapas en la red, yo utilizo el que os dejo en la descripción, el que podéis ver aquí. Es un mapa que funciona de una manera muy sencillita. Vamos a abrirlo, lo tenéis aquí. Este es el mapa en el que sencillamente podéis ver, pues está todo el mapa mundi y lo que a nosotros nos interesa, que es España en este caso, vamos a poder ver cómo está la contaminación lumínica superpuesta a la imagen satélite o a la imagen del mapa. Podemos añadir el relieve, lo que queramos. Lo importante es la escala de colores, es muy evidente, los blancos son sitios con mucha contaminación lumínica, se van a ver perfectamente las ciudades y lo que a nosotros nos interesa es buscar todas estas zonas que son azules, azules oscuros o de este color beige. Así que lo que vamos a ir haciendo es decidir cuál nos viene bien, dependiendo de la distancia y el viaje que queramos hacer, e ir buscando esas zonas que tienen poca contaminación lumínica. Habéis visto que de esta manera es muy sencillo simplemente buscar zonas que aparezcan en un color más o menos azul y tener en cuenta siempre la orientación de salida de la Vía Láctea. Como hemos visto anteriormente, que casi siempre salen hacia el sur, nuestra fotografía siempre va a tener una orientación hacia el sur, con lo cual lo que no vamos a hacer es irnos justamente al norte de un gran foco donde hay una contaminación lumínica importante. ¿Por qué? Porque al apuntar hacia el sur vamos a apuntar hacia ese foco y la contaminación lumínica os garantizo que se va a ver en las fotografías. Normalmente tenemos que huir de ella, pero hay en otras ocasiones en las que, como en estas fotos que tenéis aquí, pues bueno, se puede utilizar también la contaminación lumínica con fines artísticos, la podemos llevar a nuestro favor y aquí podéis ver, pues por ejemplo, esta foto que hice yo en los campos de lavanda o estas fotografías de Iván Ferrero en las cuales se utiliza la contaminación lumínica con fines artísticos y que la verdad es que queda bastante bien, pero eso hay que saber utilizarlo y por eso yo siempre recomiendo intentar huir lo más posible de los focos de contaminación lumínica. Bien, pues ya hemos visto la teoría de lo que tenemos que hacer, del cuándo y del dónde. Ahora, ¿qué nos queda? Pues ponerlo todo en práctica. Vamos a aglutinar todo esto que hemos visto, vamos a utilizar las diferentes aplicaciones que tenemos en el smartphone, en el ordenador, para planificar nuestra fotografía y así veis cómo hago en un ejemplo real cada una de esas fotografías. Para ello, lo normal es utilizar cualquiera de esas aplicaciones que os he comentado al principio del vídeo, de Photographer Ephemeris, Planet for Photographers, Photopills, con la que más a gusto estéis. Yo voy a utilizar Photopills, no tengo absolutamente nada con ellos, ningún negocio ni nada, simplemente la utilizo porque me gusta, pero también me gusta muchísimo Planet for Photographers y también me gusta mucho de Photographer Ephemeris, pero esa la utilizo normalmente en el ordenador. Lo primero que os tengo que comentar es que normalmente hago 3 fases. En la primera fase selecciono, grosso modo, como habéis visto, tanto la fecha como el lugar al cual voy a ir a ver la fotografía. La segunda fase la utilizo más
para un estudio más detallado de la zona en la que quiero ver, ya lo hemos visto anteriormente con Google Earth y JSigPack, y ya la tercera fase la hago directamente in situ, en el campo, si no he podido ir antes, y eso es lo que veréis en el próximo capítulo. Así que en esta primera fase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Planificar la Vía Láctea un poco grosso modo. Lo primero es ir a nuestro mapa de contaminación lumínica y decidir, tal y como hemos visto, dónde vamos a ir. Yo vivo en Madrid, con lo cual voy a dedicarme a buscar zonas con esos colores azules que indican poca contaminación lumínica y que no tengan grandes focos de contaminación hacia el sur, sureste, que en esta fecha es donde va a salir la Vía Láctea. Voy al ordenador, vamos a ver dónde podemos ir. Bien, como yo vivo en Madrid, la zona que quiero buscar es, como hemos visto anteriormente, una zona que tenga una contaminación lumínica muy baja, una zona de tonos azules. Puedo ver zonas, no me quiero ir a 5 o 6 horas de casa, con lo cual en un radio de 2 o 3 horas pues tengo estas zonas de aquí, esto ya me queda un poco lejos, esta zona de Extremadura, que es una zona espectacular, con unos cielos tremendamente negros, me queda muy muy lejos, y las dos zonas típicas donde se suele ir pues es o a la Sierra de Guadarrama o a la zona de Sierra de Gredos, que pilla un poquito más a desmano. ¿Qué problema nos vamos a encontrar en la Sierra de Guadarrama? A pesar de ser una zona pues, de sierra, alejada de Madrid, nos encontramos que Madrid se lo come absolutamente todo, la luz que va a llegar es bastante importante, y lo peor es que vamos a tener que hacer la fotografía hacia el sur. ¿Y qué nos va a ocurrir hacia el sur? Que nos vamos a encontrar con Madrid, va a aparecer todo el foco de contaminación lumínica en el fondo de nuestra fotografía. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es irnos de esa zona y venirnos a la zona de Gredos, por ejemplo. Es un sitio espectacular, con unos cielos tremendamente negros, oscuros, con unas vías lácteas espectaculares. Por lo tanto, ¿dónde vamos a ir? A cualquier zona que encontremos aquí en Gredos. Yo me conozco bastante bien toda la sierra, tengo varias localizaciones que me gustan mucho y en función de lo que quiera conseguir me iré a un sitio o a otro. Bueno, habéis visto lo sencillo que es decidir dónde vamos a ir, grosso modo, buscar esas zonas azules, y ya hemos decidido que nos vamos a la zona de Gredos, que me pilla bastante bien. Ahora me queda saber cuándo nos vamos. Para eso, ya sabéis, calendario lunar o Photopills. Yo voy a empezar a grabar la pantalla para que podáis ir viendo más o menos lo que voy haciendo con Photopills, pero lo que voy a hacer es abrir directamente el planificador. Voy a ir a abrir la pestaña de luna, y aquí me voy a ir al calendario, y en el calendario me voy a ir al mes en el que estamos, mayo 2017, y podemos ver cómo el 10 de mayo tenemos luna llena y el 25 de mayo tenemos luna nueva. Sabemos que tenemos que movernos en ese entorno, 25 de mayo aproximadamente, que es cuando tendremos la luna nueva. Aparte de con el calendario, si nos viene bien estas fechas, podemos utilizar el planificador. Fijaos, si abrimos el planificador, tenemos que irnos a cualquiera de los dos módulos del final, los dedicados a la Vía Láctea, fundamentalmente al último, al que está dedicado al centro galáctico, y vais a ver que tiene una barrita azul, esta que tenéis aquí. Esta barrita azul representa la calidad de visualización de la Vía Láctea. Cuando está azul es que se va a visualizar perfecta, al 100%, y fijaos, si yo me voy desplazando por los días, cómo va disminuyendo y se queda al 0%. Está totalmente relacionado con la fase lunar de la Vía Láctea. Aquí tenemos luna llena, y si le hago un clic, fijaos, con hacer clic en el icono, me va a la siguiente fecha en el cual la Vía Láctea se va a visualizar al 100%. Si hago un clic, me va a la siguiente, 24 de junio, un clic a la siguiente, 23 de julio, 21 de agosto. Si hago doble clic, me va a la anterior, 23 de julio, 24 de junio. Así que de esta manera voy a poder ir decidiendo qué fechas son las perfectas para ir a visualizar la Vía Láctea. Tenemos el punto, tenemos la fecha, simplemente nos queda hacer un análisis un poquito más de detalle y ver dónde tenemos que ir exactamente. Así que ya tenemos la fecha, miércoles 24, 25 de mayo, tenemos el lugar, Gredos, lo que me queda es decidir exactamente a qué sitio voy a ir. Aquí ya os he comentado, es importante que cuando planifiquéis una fotografía de la Vía Láctea, si la queréis que sea buena, que metáis algo en el primer plano de la imagen, que busquéis algún punto de interés. Esto lo veremos más adelante en el siguiente capítulo, pero os recomiendo lagunas, construcciones, árboles, como os he comentado anteriormente. Así que todo eso tenéis que decidirlo antes de decidir el punto exacto. Vamos a ir a nuestro visualizador de JSigPack, vamos a ver el mapa topográfico y voy a ir decidiendo más o menos a qué zona ir. Yo ya me conozco la zona de Gredos bastante, así que sé a qué sitios más o menos podría ir. En este caso voy a visualizar o voy a buscar un sitio al cual le tengo muchas ganas, voy a ver qué tal está el acceso y voy a ver a qué distancia se encuentra. Vamos a abrir nuestro visualizador de SigPack y vamos a ver a dónde nos vamos. Y bueno, el visualizador de SigPack no deja de ser pues un sistema de capas en el que podemos ir superponiendo diversos mapas. Aquí tenéis el mapa a menor escala y vamos a ir acercándonos a la zona a la que queremos, que la tenemos por aquí, a ver si la encuentro. Vale,
Aquí estamos en la zona de Gredos. Yo ya os digo, esta zona me la conozco, la he pateado bastante, con lo cual sé los mejores sitios para hacer ese tipo de fotografías. Por ejemplo, la zona de 5 lagunas es espectacular. Aquí tenemos este mapa que es a escala 1/200.000, pero si nos vamos acercando, fijaos, conseguimos el mapa a 1/25.000, que es una pasada. Aquí tenemos el circo de 5 lagunas, un sitio brutal para hacer fotografías nocturnas. La Laguna Grande, un sitio espectacular. ¿Qué ocurre? Que me pilla un poquito lejos y la caminata que me tengo que dar es un poco más larga de lo que el tiempo me va a permitir. Así que voy a buscar un lugar diferente al cual le tengo muchas ganas, que lo conozco de oídas, y es el refugio del rey. Es un refugio que tenemos, son unas ruinas que tenemos justamente aquí. Lo podéis ver en esta zona, pilla bastante cerca de la plataforma, con lo cual en un par de horitas andando bien cargado y grabando vídeos que tengo pensado grabar, pues tardaré en llegar al refugio del rey. Fijaos, si nos vamos acercando, cómo se va a ver la vista satélite, pero se va a ver con muchísima más resolución que lo que podemos conseguir con Google Earth. No tiene absolutamente nada que ver. Fijaos, cuando cargue un poquito, esto va a tardar, vamos a poder ver con muchísimo detalle hasta las ruinas del refugio. Vamos a poder pensar si la Vía Láctea va a salir hacia el sur, sureste, va a salir por esta zona de aquí, donde podremos poner el trípode, nos vamos a poner por esta zona que tenemos, así que es una manera muy útil de tener una previsualización de la zona antes de llegar. Normalmente solemos llegar bastante apurados, de tal manera que si lo tenemos ya pensado, lo tenemos previsto, va a ser todo mucho más sencillo. Bueno, pues ya hemos decidido que vamos a ir al refugio del rey, a ver qué nos encontramos cuando lleguemos. Tengo mis dudas acerca de los pueblos que tenemos abajo, pero bueno, no va a haber ningún problema, lo vamos a poder solucionar sí o sí en el procesado. No sé si nos va a contaminar mucho la luz que tenemos abajo, pero para eso hay que ir allí y comprobarlo. Bien, una vez que tenemos el sitio totalmente exacto, yo lo que siempre hago es irme a Photopills, abrimos Photopills, voy a grabar la pantalla de nuevo para que lo veáis lo que voy haciendo, y una vez que estoy en Photopills, activo el planificador. Aquí me tengo que ir al punto y a la fecha en la cual voy a estar, con lo cual tengo que buscar, tengo que localizar el sitio. En este caso el refugio del rey es esta manchita blanca que tenemos aquí. Fijaos que la resolución es bastante mala porque utiliza la capa de Google Earth. Voy a poner el punto más o menos hacia el norte, porque sé que me voy a colocar aquí, y tengo que colocar también el pin de localización. Este sería el pin del observador desde el cual vamos a colocar la cámara, y tenemos que colocar el pin de localización. Para eso nos vamos al panel de las montañitas, lo pulso y fijaos cómo me va a aparecer aquí. Ahí lo tengo, el pin negro, que lo puedo arrastrar y colocar donde yo quiera. Simplemente pinchándolo y arrastrándolo lo voy a colocar en el refugio del rey. Más o menos ahí lo tendríamos. Así que ahora me voy a ir a este panel informativo, voy a hacer un clic para que me salga solo el sol, otro clic para que me salga solo la luna, incluso lo voy a quitar, no me interesa, bueno, voy a dejarlo con la luna por si no se interesara. Como va a ser luna nueva, me da absolutamente igual. Si quisierais incluir la luna en vuestro encuadre, cosa muy avanzada, tendríais que utilizar también tener activa la luna. La voy a quitar porque nos va a complicar, así que lo vamos a dejar. Nos vamos a ir directamente a uno de los paneles que tenemos aquí, de los paneles de los dos últimos del centro galáctico. Voy a pulsar en el iconito del centro galáctico, con lo cual me aparecen dos nuevas líneas que son estas líneas grises. Son las líneas que me indican cuándo va a empezar a visualizarse y dónde el centro galáctico y dónde va a finalizar y cuándo el centro galáctico. Tenemos la línea gris, me indica el inicio de visualización del centro galáctico, y la línea gris oscura me indica el fin. Así que simplemente deslizando, teniendo en cuenta que estamos en la fecha en la cual vamos a estar allí, deslizando hacia la derecha, aquí es de día, son las 8, las 9, y fijaos cómo me indica aquí arriba que el centro galáctico va a empezar a visualizarse a las 23:44, con lo cual voy a empezar a moverme hacia la derecha, y a las 23:44, fijaos cómo el centro galáctico me aparece en esta zona. El centro galáctico son estos puntos más gorditos. El resto de puntos que tenemos es todo el arco de la Vía Láctea, que me va a permitir ver qué forma va a tener el arco y dónde me podría yo poner si quisiera hacer una panorámica. En este caso, si quiero hacer una panorámica con el refugio en el centro, tendría que ponerme hacia el suroeste para pillar todo el arco de la Vía Láctea, con el centro galáctico a la derecha. Como mi idea es intentar pillar una diagonal del centro galáctico saliendo del refugio, pues voy a ir viendo más o menos a qué hora va a ocurrir algo así. Fijaos eso, en este caso, si lo tengo bien planificado, pues ocurriría aproximadamente sobre las 2:40 o 3 desde este punto, en el cual tendría más o menos el centro galáctico encima, fijaos, es esta línea blanca grande que me indica el centro galáctico, encima justamente de mi refugio. Pero sé que sobre esta hora, sobre las 2, las 2:30, 3, va a ser el punto en el cual tenga bien el núcleo del centro galáctico. Aparte de eso, tenemos la realidad aumentada nocturna, que es una auténtica pasada, pero que para utilizarla bien hay que estar in situ, hay que estar en el lugar, porque si yo la pongo aquí, lo que se va a ver es este estudio de grabación que no tiene sentido. Una vez que estás en el sitio, utilizaremos la realidad aumentada, que lo veremos en el capítulo posterior, y vais a ver qué bien funciona porque estamos en el sitio y vais a ver en directo
dónde va a salir el centro galáctico. Así que en este caso ya sabemos que el día 24 sobre las 2 de la mañana, si nos colocamos aquí, vamos a tener la Vía Láctea acabando en una diagonal perfecta más o menos en el refugio. Todo eso sobre el papel. Veremos si eso se cumple una vez que lleguemos al punto. Así que bueno, tenemos muchas pistas ya. Malo será que nos equivocamos y que no nos salga la fotografía que estamos buscando, pero es muy sencillito. La tercera fase de mi planificación la haremos in situ, la haremos en el campo. Llegaré allí con Photopills, utilizaré la realidad aumentada para ver exactamente desde el lugar dónde va a salir la Vía Láctea. Eso lo vais a ver en el próximo capítulo, es absolutamente flipante. Pero una vez que estemos allí ya vamos a poder decidir la fotografía. Y nada más, con estas tres fases vamos a tener perfectamente planificada nuestra foto. Es muy sencillito y a modo de resumen tenemos que tener claro que lo primero que tenemos que hacer es decidir dónde vamos a ir utilizando un mapa de contaminación lumínica, teniendo en cuenta la orientación a la que van a salir nuestro centro galáctico. Tenemos que decidir cuándo vamos utilizando un calendario lunar o Photopills. Habéis visto que haciendo clic y doble clic en la imagen vamos a tener muy claro qué día, más o menos un día, tenemos que ir a nuestro lugar. Podemos comprobar con Windy la previsión de nubes que vamos a tener un par de días antes de ir al sitio. Y una vez que tenemos el cuándo y el dónde, podemos utilizar Photopills de manera muy detallada, o Planet for Photographers, lo que queráis, para ver exactamente dónde tenemos que ubicarnos y que una vez que lleguemos al punto, pues no tengamos muchas sorpresas, coloquemos el trípode y empecemos a hacer las pruebas para no perder mucho tiempo. Y ya con esto yo creo que tenemos un tutorial, un primer capítulo bastante completo en el que hemos aprendido el material que necesitamos, hemos aprendido a planificar la Vía Láctea y ya simplemente queda que seáis vosotros los que planifiquéis vuestra próxima Vía Láctea. En función de cuándo estéis viendo este vídeo, hacer todos los pasos que hemos visto para decidir cuándo ir, dónde ir, qué equipo llevar, absolutamente todo, que tengáis todos los accesorios, lo tengáis preparado y planificar para ya vuestra salida de la Vía Láctea. No lo dejéis porque si no, no lo vais a hacer nunca. Y nada más, con esto nos vamos a despedir de este primer capítulo que espero que os haya gustado. Espero que este Processing RAW 2.0 sea de vuestro agrado, que lo utilicéis, que me enviéis vuestras planificaciones. Cualquier duda, escribídmela bien por correo electrónico o bien en los comentarios, que sabéis que intento contestar todos, aunque a veces sea un poquito complicado. Y como siempre os digo, si queréis echarme un cable y si queréis además aprender a la vez, lo mejor que podéis hacer es descargar cualquiera de los dos cursos que tengo ahora mismo en la página web, o el curso de máscaras de luminosidad, que además os va a venir muy bien para el tercer capítulo a la hora de procesar la Vía Láctea, en el cual vamos a aprender todo de máscaras de luminosidad, vamos a aprender capas de ajuste de Photoshop y encima está ahora mismo tirado de precio, más de 80% de descuento, y sobre todo la videoguía del panel Tony Kuiper. Vamos a utilizar la versión 5 del panel Tony Kuiper para procesar nuestras vías lácteas. Se hace de manera tremendamente rápido, es la forma en la que todos los grandes fotógrafos trabajan. Vais a ver lo sencillito que es, lo preciso que es, y yo os enseño paso a paso a realizar este tipo de procesados. El procesado de la Vía Láctea será el tercer capítulo, nos quedan todavía 2 semanas, os quedan 2 semanas para que os bajéis la videoguía, la estudiéis y aprendáis a manejar el panel Tony Kuiper versión 5. Además es una manera que tenéis de colaborar conmigo y que todas estas chorradas, todo este tiempo que invierto, pues bueno, sea sostenible y haga que pueda seguir proporcionando este tipo de tutoriales gratuitos que de otra manera sería totalmente imposible. Así que está en vuestra mano. Amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!